Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Vanessa Ledesma. El día de hoy les expondré la ponencia relacionada con la identidad cultural dentro de las sociedades contemporáneas. Yo soy estudiante del doctorado interuniversitario en comunicación de la Universidad de Huelva y junto con la doctora Rosalba Mancinas, que es coautora también en esta ponencia, hemos estado desarrollando una investigación relacionada con la identidad de los grupos minoritarios, identidad cultural. Entonces, el día de hoy en esta ponencia tratamos de explicarles algunos de los resultados que se han obtenido de esta investigación y que son relacionados con la identidad cultural de las sociedades contemporáneas. Y bueno, pues este es un tema que ha tenido mucho eco en las últimas décadas. Ha sido producto de estudio en diferentes circunstancias. ¿Y por qué? Porque los cambios que ha traído consigo la globalización generan grandes implicaciones en la identidad de los grupos. La comunicación ha transformado las dimensiones de la cultura y de la sociedad. Las nuevas tecnologías transmiten conocimientos que son aprendidos por los integrantes de un grupo social y a su vez son reproducidos también. La identidad cultural en los grupos o la identidad cultural en las sociedades contemporáneas, para mejor dicho, tiene que ver con tres factores diferentes. El primero es la nacionalidad. Un ejemplo de ello es que la mayoría de las sociedades o la mayoría de los países en América Latina poseen una estructura social y económica con grandes desigualdades. Por lo tanto, la identidad cultural de los individuos en las sociedades de América Latina o en la mayoría de las sociedades de América Latina tiene relación o se basa en la división de clases. Otro factor muy importante dentro de la identidad cultural es el espacio geográfico. Independientemente de la nacionalidad, el espacio geográfico también juega un papel muy importante, perdón. La cultura se viene formando generación tras generación, entonces se define históricamente por ciertos hechos que ocurrieron en un mismo espacio geográfico. Pero ¿qué pasa con la identidad cultural en las sociedades contemporáneas o por qué es producto de estudio últimamente, se podría decir? Bueno, porque la identidad cultural también conlleva un factor importante que es el eje social. Los factores sociales como la lengua, la vestimenta, las tradiciones o la religión son esenciales al momento de hablar de identidad cultural. Entonces, estos factores que les acabo de mencionar son como componentes estructurales muy importantes dentro de la identidad de los grupos. ¿Qué pasa cuando la globalización interfiere en estos factores o en estos componentes esenciales? Pues los modifica, los reestructura y genera nuevas identidades. La globalización a través de los medios masivos de comunicación o los mass media cambia las identidades, transforma las identidades de los grupos y este es un fenómeno que ha ocurrido sobre todo en las últimas décadas. Mm, en los últimos años, pues los medios masivos de comunicación tuvieron un empoderamiento dentro de las sociedades, se posicionaron como medios con alta credibilidad y pues además de ello fueron un factor determinante para comenzar a construir nuevos significados dentro de las sociedades. Los medios masivos de comunicación actualmente no solamente aportan información, sino que estructuran selectivamente este contenido informativo que se va a reproducir hacia los grupos para clasificarse como uno de los creadores de contenidos más importantes en las sociedades actuales. Ahora los medios masivos son parte fundamental de la identidad cultural y de la realidad social. Entonces, pues la identidad cultural de los grupos se ha modificado, como ya lo comentaba anteriormente, y ahora pues es caracterizada por grupos altamente pasivos o alienados, con poca capacidad de expresión ante las circunstancias. Esto quiere decir que los grupos actuales reciben la información de forma muy adecuada, muy cómoda, la reciben y la reproducen. Es como un círculo que ha ocurrido en las últimas décadas en las sociedades actuales. Anteriormente estos medios masivos de comunicación eran únicamente la radio, la televisión o el periódico, pero ahora la información llega a las sociedades actuales de formas muy diversas como el Internet, las redes sociales y pues toda la información se encuentra al acceso de un clic. Pero dentro de estas sociedades actuales hay sociedades minoritarias que surgen a raíz de este estudio que se ha estado realizando de la identidad cultural
actual, en donde se encuentra que estas sociedades minoritarias han sabido conservar la identidad cultural o el patrón cultural que se formaron desde hace muchos años. Un ejemplo de ellos son los grupos menonitas que se encuentran ubicados en el noroeste de México, en el estado de Chihuahua, y que desde hace más de 100 años conservan su patrón cultural como vestimenta, religión, educación y constructos sociales. Aun cuando son una sociedad altamente expuesta a la globalización y a los más media, igual que el resto de las sociedades, estos grupos menonitas han sabido idear la estrategia para conservar su patrón cultural. ¿Y cómo lo hacen? Pues a través de los medios alternativos de comunicación, que es un factor muy importante dentro de este estudio o de esta investigación. Los menonitas, en la comunidad menonita, surgen 3 medios alternativos de comunicación muy importantes. Es la radio, el periódico y la revista. Estos medios surgen dentro de la comunidad como una necesidad para expresarse, como una necesidad para compartir el contenido social de acuerdo a su pensamiento. Sin embargo, se posicionan como medios alternativos que se contraponen a los medios masivos de comunicación y bloquean este cambio que pudiera tener la globalización dentro de su sociedad. Los menonitas son un objeto de estudio muy interesante porque desde hace más de 100 años que llegaron a México, siguen conservando su misma vestimenta, sus constructos sociales, su religión, y esto pues lo hacen a través de estos medios alternativos de comunicación. Ellos no reconocen a los medios alternativos de comunicación como una herramienta para la conservación del patrón cultural, es lo interesante. No los reconocen así, simplemente ellos dicen que surgen como una necesidad de comunicación. Pero a través de este estudio se encuentra que estos medios alternativos son un eje central dentro de la identidad cultural de los grupos actuales, porque marca una diferencia enorme entre las sociedades impactadas por la globalización y las sociedades que han sabido establecer como una burbuja y han sobrellevado a través de sus propios medios alternativos de comunicación. Los menonitas en el estado de Chihuahua se encuentran rodeados de muchas comunidades distintas a ellos, las cuales todas han sido impactadas por esta globalización y han sido producto de la transformación que ésta trae. Sin embargo, los menonitas deciden a través de los medios alternativos de comunicación fomentar su propia identidad y la conservación de su patrón cultural. Por ello, esta investigación ha traído grandes aportaciones y pues mucho que seguir estudiando en torno a la identidad cultural de las sociedades contemporáneas, entendiendo que cada una es distinta, que aún con la globalización que vivimos actualmente, existen sociedades minoritarias que son parteaguas en la conservación de identidades y que son dignas de ser estudiadas, como el caso de los menonitas en Chihuahua, México. Pues esto sería todo por nuestra parte. Estamos atentos a cualquier comentario, a cualquier duda, si gustan dejarnos en los comentarios y nosotras con mucho gusto vamos a responder todas sus dudas. Muchas gracias por su atención.